¿Qué criterios tuvo en cuenta la Corte Constitucional colombiana para declarar el estado de cosas institucionales? La Corte Constitucional en el 2004 nace de una comprensión, de un análisis jurisprudencial, con el fin de proteger los derechos fundamentales frente a grupos que hayan sido objeto de vulneraciones graves y masivas, donde se observa una determinada omisión u acción de las autoridades que se adoptan medidas ineficientes que no buscan garantizar los derechos y que obligan a los dichos grupos de personas desprotegidas a activar los mecanismos constitucionales más relevantes, como lo es la tutela. Por ende, presupone un problema en otras autoridades competentes, crea un conflicto social contrario a todo lo precepto que está constituido en nuestra constitución política. Los siguientes son los criterios. Los criterios son las condiciones inhumanas y degradantes. La Corte Constitucional encontró un hacinamiento extremo y condiciones infraestructurales y deficientes en las cárceles, lo que resultaba en la violación de los derechos fundamentales de los reclusos. Lo segundo que podemos ver es la violación de los derechos fundamentales. Se evidenció la vulneración de los derechos de grupos específicos como mujeres embarazadas, niños nacidos en prisión y la comunidad LGTBI. Estas violaciones se agravaron con el tiempo. Lo tercero es la inadecuada política criminal, la falta de separación entre los condenados y sindicados y la influencia de políticas criminales que contravenían la Constitución y mostraron deficiencias en el tratamiento de los reclusos en todas sus etapas. Y lo cuarto es la necesidad de intervención estatal. El alto índice de hacinamiento hizo impredecible la intervención del Estado. La Corte subrayó la necesidad de políticas públicas y la sensibilización de la ciudadanía para reconocer los derechos de los reclusos. Lo segundo muy importante es qué derechos son vulnerados en la población como objeto. Eh, Lo siguiente es que la Corte Constitucional colombiana ha señalado que el sistema carcelario se ha vulnerado gravemente los derechos fundamentales de la población reclusa. Entre los derechos afectados se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, a la salud, a la integridad física, a la igualdad, a la seguridad personal. Además, transgreden los derechos específicos de las mujeres embarazadas, de los niños nacidos en prisión y de los miembros de comunidad LGTBI. Estas violaciones incluyen condiciones de hacinamiento extremo, falta de acceso a servicios básicos tratados muy, de forma muy cruel, inhumanos y degradantes, lo que evidencia una situación de deshumanización y desprotección sistemática. Muchas gracias. Lo siguiente que quiero hablar es la lista de los derechos que han sido vulnerados. Los siguientes son el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad personal, el derecho a un trato humano y digno, el derecho de las mujeres embarazadas, los derechos de los niños nacidos en prisión, los derechos de la comunidad LGTBI, el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Pues para complementar los criterios planteados por el grupo, tenemos que existe una inadecuada política criminal en la cual falta una separación entre condenados y sindicados. Igualmente, la influencia de políticas criminales que no vayan en contravía de la Constitución, la cual demuestra deficiencia en el tratamiento de los recursos en todas sus etapas.
Igualmente, hay una necesidad de intervención estatal eh, por el alto índice de hacinamiento que aquí la Corte ha tenido muy presente en la necesidad de políticas públicas y la sensibilización ciudadana para reconocer los derechos de los reclusos. Y para adicionar, en la parte de la lista de los derechos, de la lista de derechos, quiero adicionar otros como lo son los derechos de las mujeres embarazadas, derechos de los niños nacidos en prisión, derechos de la comunidad LGTBI, derecho a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dando continuidad a las preguntas planteadas en el escrito, pues prosigo con los puntos 3 y 4, los cuales son el punto 3 son las decisiones tomadas por la Corte e implementadas por las instituciones del Estado colombiano lograron superar la situación que generó el estado de cosas inconstitucionales. Pues las decisiones de la Corte Constitucional no han superado la situación del estado de cosas inconstitucionales. El delincuente sigue siendo visto como un objeto pasivo, con soluciones centradas solamente en la ampliación de infraestructura carcelaria sin cambios sustanciales. Aún se mantienen las violencias de derechos fundamentales y la falta de atención digna para los reclusos. Las entidades responsables como son el INPE y los jueces de ejecución de penas no han implementado políticas eficaces, mostrando una ineficiencia. Igualmente, pues la política criminal sigue siendo inadecuada, enfocada en infraestructura en lugar de una resocialización. La otra pregunta que se plantea es, ¿qué criterios adicionales propone el grupo para analizar el estado de cosas institucionales estudiado y las estrategias que propone para superarlo? Pues aquí el grupo propone analizar el estado de cosas inconstitucionales, considerando criterios adicionales como la efectividad de políticas de resocialización, la calidad de vida de los reclusos y la eficacia en la gestión de recursos carcelarios. Se sugiere evaluar el impacto de políticas en la reducción de reincidencias delictivas y el bienestar psicológico de los internos. Además, se debe considerar la transparencia en la rendición de cuentas de las entidades encargadas, así como la participación de la sociedad civil en la vigilancia y mejoramiento del sistema penitenciario. Y pues el grupo plantea como estrategia para poder desarrollar esa propuesta, implementar programas educativos de capacitación laboral dentro de las cárceles para facilitar la reintegración social. Se recomienda también la mejora en la infraestructura carcelaria con un enfoque en la dignidad y los derechos humanos, así como el fortalecimiento de los servicios de salud mental y física. Y otras estrategias pues que incluyan la promoción de políticas de justicia restaurativa, la creación de alternativas a a la prisión preventiva y el fortalecimiento de las cooperativas interinstitucionales para asegurar una gestión eficiente, humana del sistema carcelario. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Pues para complementar los criterios planteados por el grupo, tenemos que existe una inadecuada política criminal en la cual falta una separación entre condenados y sindicados. Igualmente, la influencia de políticas criminales que no vayan en contravía de la Constitución, la cual demuestra
deficiencias en el tratamiento de los recursos en todas sus etapas. Igualmente, hay una necesidad de intervención estatal eh, por el alto índice de hacinamiento que aquí la Corte ha tenido muy presente en la necesidad de políticas públicas y la sensibilización ciudadana para reconocer los derechos de los reclusos. Y para adicionar, en la parte de la lista de los derechos, de la lista de derechos, quiero adicionar otros como lo son los derechos de las mujeres embarazadas, derechos de los niños nacidos en prisión, derechos de la comunidad LGTBI, derecho a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dando continuidad a las preguntas planteadas en el escrito, pues prosigo con los puntos 3 y 4, los cuales son el punto 3, son las decisiones tomadas por la Corte e implementadas por las instituciones del Estado colombiano lograron superar la situación que generó el estado de cosas inconstitucionales. Pues las decisiones de la Corte Constitucional no han superado la situación del estado de cosas inconstitucionales. El delincuente sigue siendo visto como un objeto pasivo, con soluciones centradas solamente en la ampliación de infraestructura carcelaria sin cambios sustanciales. Aún se mantienen las violencias de derechos fundamentales y la falta de atención digna para los reclusos. Las entidades responsables como son el INPE y los jueces de ejecución de penas no han implementado políticas eficaces, mostrando una ineficiencia. Igualmente, pues la política criminal sigue siendo inadecuada, enfocada en infraestructura en lugar de una resocialización. La otra pregunta que se plantea es, ¿qué criterios adicionales propone el grupo para analizar el estado de cosas institucionales estudiado y las estrategias que propone para superarlo? Pues aquí el grupo propone analizar el estado de cosas inconstitucionales, considerando criterios adicionales como la efectividad de políticas de resocialización, la calidad de vida de los reclusos y la eficacia en la gestión de recursos carcelarios. Se sugiere evaluar el impacto de políticas en la reducción de reincidencias delictivas y el bienestar psicológico de los internos. Además, se debe considerar la transparencia en la rendición de cuentas de las entidades encargadas, así como la participación de la sociedad civil en la vigilancia y mejoramiento del sistema penitenciario. Y pues el grupo plantea como estrategia para poder desarrollar esa propuesta implementar programas educativos de capacitación laboral dentro de las cárceles para facilitar la reintegración social. Se recomienda también la mejora en la infraestructura carcelaria con un enfoque en la dignidad y los derechos humanos, así como el fortalecimiento de los servicios de salud mental y física. Y otras estrategias pues que incluyan la promoción de políticas de justicia restaurativa, la creación de alternativas a a la prisión preventiva y el fortalecimiento de las cooperativas interinstitucionales para asegurar una gestión eficiente, humana del sistema carcelario. Muchas gracias.